Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, hoy en colaboración con El Manifiesto para hablar de la última obra de Javier Ruiz Portella, de esta excepcional novela, El deber de lo bello, amores y desamores en tiempos de pandemia. Una novela que viene a culminar hasta ahora una trilogía con dos obras anteriores. En primer lugar, Los esclavos felices de la libertad y posteriormente El abismo democrático, que trazan un mapa filosófico, sociológico y literario de nuestro tiempo, con dos ensayos en primer lugar de un carácter, una escritura totalmente literaria y estilizada, y finalmente esta novela de reciente publicación que es El salto a la ficción de Javier Ruiz Portella, y de la que Fernando Sánchez Dragó ha dicho que es una extraordinaria novela, hermosísima y espléndidamente escrita, que pone el dedo en las llagas de nuestro tiempo. Yo creo que es precisamente eso lo que hay que resaltar, ¿no? Cómo su autor consigue, a través de las historias íntimas de sus personajes, de sus problemas privados, hablar de los grandes males que asoman nuestro tiempo. Tenemos con nosotros a su autor, a Javier Ruiz Portella. Él es el editor del Manifiesto, una de las figuras fundamentales del pensamiento disidente en España, estilista de los más afilados que tenemos en nuestra lengua y pues toda una eminencia y una personalidad dentro de este mundo de resistentes que cada vez son menos. Así que es un placer tenerte con nosotros, Javier, para hablar de este libro. Y quería comenzar preguntándote por lo que le da título, que es esa cita de Muriel Barbery sobre las gobernantes y la necesidad de practicar el deber de lo bello, y en su caso, en caso de que no lo cumplan, la muerte, ¿no? Porque de alguna forma es un libro que viene a hablar de cómo las élites se han olvidado del deber de lo bello. Sí, el título El deber de lo bello, toma, como decías, toma pie en la novela de Muriel Barbery, La elegancia del erizo. Es una excelentísima novela, por lo demás, que recomiendo a todo el mundo. Tuvo su éxito hace ya algunos años, tampoco tantos, y merecería no caer en el olvido. Y ahí, en un momento determinado, entre muchas otras cosas, suelta esta frase: a los ricos el deber de lo bello, si no, merecen morir. Y como este deber es ampliamente incumplido, no solamente por los ricos, pero digamos que ellos tienen una mayor responsabilidad, también lo incumplen los pobres, y los menos pobres y las clases medias, y en general el conjunto de nuestro mundo. Pero digamos que en el caso de los menos afortunados, uno puede buscarles una excusa, una justificación, ¿no? Pero en el caso de los ricos, ahí la responsabilidad sí que es inminente. Sin embargo, lo que me importa señalar es que ahí estoy corriendo un riesgo, y es el de que esto puede parecer que se trata de una novela de ideas. Una novela de ideas consistente en atacar lo que Dragó con razón llama las llagas de nuestro tiempo. Y esto es atacado duramente. Es en realidad, creo yo, no equivocarme si digo que es una de las rarísimas, poquísimas novelas contemporáneas que la emprende contra las locuras del mundo woke, del mundo de la ideología de género, el mundo del feminismo a ultranza, el mundo de la disolución, de la licuefacción de todos los valores, etcétera, etcétera. Pero, mira, ahí está el riesgo. Esto no es un ensayo. Esto es lo que corresponde a los otros dos libros. Esto es lo que está ampliamente desarrollado en forma de reflexión teórica en los otros dos libros a los que tú te referías anteriormente. Pero no es el caso de este libro. En este libro, eso es una novela, es por lo tanto una obra de ficción. Sí, con sus personajes, con sus personajes y con sus vivencias y con sus sentimientos y con sus palabras. Porque al ser una obra ante todo y sobre todo literaria, resulta que lo primero de esta obra, si cumplo el deber que le corresponde a cualquier
a cualquiera que pretenda escribir literatura en el sentido profundo de la palabra, lo primero es la palabra, lo primero es el estilo. Y es a través del estilo cómo se muestran y aparecen las cosas en toda su complejidad, en toda su dificultad. Pero no quisiera lanzarme en una larga digresión al respecto. Te dejo a ti para que me hagas otras preguntas. No, es muy interesante porque podríamos decir que la idea que vertebra los tres libros es la de la belleza, pero donde toma precisamente más importancia, quizás sea en este tercer libro, en el deber de lo bello, donde quizás a lo mejor necesitabas darle otra forma de expresión para poder profundizar. Lo habías agotado ya ensayísticamente y quizás había que hacer una aproximación narrativa para entender mejor cómo el problema de la belleza al final es el problema fundamental de nuestro tiempo. Y de todos los tiempos, en últimas. De todos los tiempos. Lo que pasa es que en los otros tiempos no lo veía, no se planteaba como problema en la medida en que no había ninguna lucha descarnada para intentar abolir la belleza del mundo. Mientras que lo propio de nuestro mundo, el sustrato último de nuestras, vuelvo al mismo término de antes, de nuestras llagas, el sustrato último es precisamente los intentos de demolición de la belleza artística y de la belleza ambiental, urbanística, paisajística, etc. Lo cual significa que sucede algo que nunca había acontecido y algo de lo que nadie es consciente. Nadie, que yo sepa, por supuesto, que sé perfectamente que no hay ninguna tendencia política, ningún movimiento, ningún grupo que osaría plantear como bandera de lucha, de reivindicación, de protesta, algo como el renacer de la belleza, el atacar el arte contemporáneo que es la negación misma del arte, todas las mamarrachadas profundas que intentan socavar el ámbito de la belleza, ¿no? Que además está ahora bastante, podríamos decir, de actualidad. Tu libro, hay que decirlo, está ambientado en un futuro cercano, no es exactamente el presente, lo cual también es muy interesante porque... Sí, hay elementos distópicos, claro, por supuesto. Distópicos, ¿no? Aunque hablas de una pandemia y hablas de cuestiones que no son muy cercanas, lo haces en un futuro próximo donde todo ha ido a peor, ¿no? Que es un poco lo que podemos esperar tal y como están las cosas. Y me gusta mucho porque se anticipa a cosas que ya han sucedido desde el tiempo en que se ha publicado. Ha pasado apenas unos meses, pero ahora estamos viendo unos atentados que ni siquiera son unos atentados, son una especie de simulacro porque no terminan de destruir los cuadros contra precisamente la belleza. Es decir, que tu libro en ese sentido no puede ser más idóneo porque han venido unos niñatos europeos que están empeñados en echarle salsa de tomate y pegarse a los cuadros a darte la razón en que al final lo bello es la cuestión fundamental de nuestro tiempo y las élites permiten que esos atentados se realicen e incluso los alientan porque están de acuerdo con los fines que están detrás, que son esos fines de milenarismo climático, ¿no? Esto es una cosa que por desgracia me suele suceder muy a menudo con los libros que escribo, que es el hecho de que me adelanto a desgracias de este tipo que pueden acontecer. Por ejemplo, en otro anterior que los que escribí me refiero a una situación en que habría habido colocación de propaganda dentro de las novelas para hacerlas, para promocionarlas y para hacerlas más rentables. Son cosas que ya han aparecido y podrías sacarte otros ejemplos al respecto. Pero dejando de lado el asunto de la belleza, tendríamos que ver, lo que quisiera resaltar es que en este libro se subtitula Amores y desamores en tiempos de pandemia. Los tiempos de pandemia es el marco ambiental en que sucede, que son a los 2-3 años ulteriores al final de la pandemia y cuando resurge por lo demás una nueva
un nuevo rebrote brutal de la misma que nos retrotrae a las circunstancias que hemos conocido en los tiempos del confinamiento. Pero todo esto es, digamos, la armazón externa de las historias que se narran, y es en últimas lo que menos me importa. Lo que me importa es que es lo que antecede a tiempos de pandemia, que son los términos amores y desamores. Porque esto, al mismo tiempo de una obra contra el mundo contemporáneo en sus locuras, es una profunda, una gran, no sé en qué medida grande, pero en todo caso intenta hacerlo, una novela de amor y de erotismo. Es decir, si es de amor, tiene que ser necesaria y obligatoriamente de erotismo. Incluso un erotismo muy crudo, muy descarnado, cosa que no suele suceder, o suele suceder solamente de manera inadecuada, de manera que le quita toda fuerza erótica en la literatura novelada. Yo conozco pocas novelas eróticas dignas de este nombre. Conozco algunos pasajes de algunos autores, Miller, Cortázar, pero donde la cosa nunca acaba de convencerme, como tampoco me convencían en sus tiempos las novelas de aquella famosa colección de Tusquets, La sonrisa vertical, que acabó siendo descartada porque hoy en día ya no hay ninguna novela que intente tener el mínimo éxito en el que no haya al menos algunas escenas de cama, con lo cual esto le hace la competencia. El problema es de que para hablar de erotismo en el sentido fuerte de la palabra, no significa solamente poner algunas escenas de cama, ni mucho menos, sino en hacer lo que aquí intento hacer, que es la conjunción del amor y del erotismo, es decir, un erotismo desenfrenado que se junta con un amor en el sentido casi diría romántico del término, llevado hasta sus máximos exponentes. Junto, al mismo tiempo, todo ello entrelazado, no voy a entrar ahora en los detalles de la intriga, lo dejo para los lectores, todo ello entrelazado con unas historias de celos en el seno de un trío de amigos que donde se plantean la problemática de los celos. Maldito Otelo, exclama en un momento determinado uno de los personajes, de estos celos que constituyen, por así decirlo, hoy todavía el último tabú que no se ha vencido en el mundo de la pretendida liberación sexual. Sí, y un poco para profundizar en ello, quizás lo mejor sea hablar de los dos protagonistas, del carácter de cada uno de ellos, porque aunque efectivamente ahí se trata de una historia de amor, de un triángulo amoroso, que a mí en ciertos pasajes me recordaba una película a la que le tengo algún cariño, que es La mamá y la puta de Jan Stach. Los dos protagonistas son dos personajes inolvidables, que al final yo creo que es el principal mérito de toda narración, ¿no? Una vez cierras sus páginas, te acuerdas de ellos, que son Héctor y Margot. Héctor se considera a sí mismo un liberal conservador, que es algo, un libertino, perdón, no un liberal, Dios no es libre, un libertino conservador. Un facha libertino. Un facha libertino, y en el caso de Margot, que es una mujer que da unos cuantos virajes a lo largo de la narración, resulta verdaderamente fascinante. Es decir, uno entiende la fascinación de Héctor por ella, y al mismo tiempo uno entiende también la complejidad que tiene acercarse tanto a un ser humano como se acerca a Héctor, ¿no? Es decir, al final el propio viaje que hace Héctor al conocer a Margot es el viaje que también hace el lector, ¿no? Con todas las luces y con todas las sombras que tiene ese trayecto. Sombras que acaban, no voy a adelantar nada, pero sombras que acaban malamente, muy malamente al final, es decir, a lo que había parecido lo que era, en todo caso al comienzo un deslumbramiento absoluto por parte de una mujer, pues acaba transformándose en exactamente todo lo contrario.
de qué manera, cómo sucede todo esto. Esto forma parte de la trama y lo vamos a dejar en suspenso. Claro, a mí hay un autor que me vino a la cabeza en la lectura del libro y con el que creo que a pesar de las diferencias hay unas cuantas similitudes, que es Houellebecq. Precisamente Houellebecq tiene esa capacidad de anticiparse al futuro, ¿no? Es famoso cómo aparecieron libros como Plataforma y demás, pues, por ejemplo, cuando se produjo el atentado de las Torres Gemelas, pero más allá de eso, más allá de también la capacidad para provocar, yo creo que este es un libro muy provocador, es decir, que va a haber mucho lector que se sienta provocado y eso es bueno, ¿no? Al final, como decía Kafka, un libro debe ser como un hacha que rompa el hielo en dos y este libro lo hace. Pero sobre todo me viene a la mente Houellebecq porque es uno de los escasos novelistas que sitúa el amor en el centro de lo que es importante en la experiencia humana, ¿no? Incluso si vamos a la última novela de Houellebecq, Aniquilación, puede que el mensaje sea en ese sentido coincidente, aunque las formas de llegar a él sean muy distintas en ambos libros. Sí y no. Quiero decir, Houellebecq es precisamente, cuando antes decía que en la novela contemporánea, no solamente en la novela, en el cine, en la creación dramatúrgica, etcétera, el desastre que representa el mundo contemporáneo, su licuefacción, no está presente. Una excepción en ese sentido es obviamente el mundo y las novelas de Michel Houellebecq. Lo que pasa es que no deja de haber una especie de cinismo que me pone profundamente nervioso en la manera con la que Houellebecq enfoca las cosas. Nunca sabes demasiado claramente de qué lado está, en qué lado su nihilismo no cae en un profundo nihilismo que le hace encogerse de hombros y decir, bueno, pues esto es así, pues ¿qué le vamos a hacer? Dejémoslo estar y que con su pan se lo coman y ya está y no pasa nada. Mientras que mis protagonistas tienen una ansia combativa y rebelde profunda y activa. Una de las de los rasgos es en la relación entre Héctor, que es el protagonista del masculino principal, y su íntimo amigo Álvaro, que es el otro integrante de este trío de amigos al que me refería anteriormente. La confrontación entre ambos está precisamente en el grado de implicación o no en la lucha política y por qué hace falta o tiene sentido, a pesar de no tener ninguna seguridad, o más bien de tener la seguridad inclusive de la derrota, por qué hace falta comprometerse en la denuncia del mundo que nos avasalla y luchar contra el mismo. Cosas que serían un lenguaje absolutamente alejado o incluso repelente, me imagino yo, para el bueno de Michel Houellebecq, que no deja de tener su importancia denunciadora dentro de un estilo ahí, sobre todo en la última de sus novelas me ha quedado más claro que en otras, que me resulta profundamente plano. Es decir, no hay un realce, una vibración poética, un gran aliento poético. Esto es lo que encuentro literariamente a faltar en Michel Houellebecq. Y este aliento poético yo intento buscarlo, intento realizarlo. Sí. No, bueno, la escritura es completamente distinta. Tú tienes un estilo muy característico, muy barroco en algunos puntos, en el mejor sentido del lenguaje. Híjole, a veces barroco y expresamente alterno los dos. Claro. A veces barroco y otras veces muy conciso, muy inclusive telegráfico, pero a veces me entrego y disfruto y en grandes parrafadas de carácter barroco, efectivamente. Y ahí, bueno, mencionabas ahora el cine y hay una película que mencionas de manera explícita en la novela, que es una película para mí de las favoritas también de los últimos décadas prácticamente, que es La Grande Belleza de Paolo Sorrentino, en la que yo encuentro también una similitud con tu libro, que es cómo llegáis los dos, Sorrentino y tú, a
a lo trascendente a través de lo mundano, ¿no? La espiritualidad es algo que siempre te ha preocupado de una manera muy particular. Como en casi todo tienes una visión propia muy interesante que vas desarrollando en tus distintos libros. Y me gustaría que nos hablaras un poco de cómo entiendes tú precisamente que el amor nos conecta con la espiritualidad y sobre todo, pues si quieres ahondar un poco en cómo estos personajes también lo hacen, ¿no? De alguna forma, creo que es muy característico a través del protagonista, ¿no? Parte de esa lucha de la que hablabas que tienen tus personajes por cambiar la situación también está en sacar adelante sus particulares relaciones amorosas más allá de los múltiples problemas que les van asediando, ¿no? Es en realidad el meollo de la novela, mucho más inclusive que la cuestión de la denuncia del mundo contemporáneo, la cuestión del amor como tal y de su realización o de su irrealización es lo que constituye el núcleo a través del cual, del telón de fondo, a través del cual se van desarrollando las desgracias risibles, grotescas, tentadas por lo demás, con muchos pasajes llenos de humor, un humor sarcástico, algunas veces otras irónicos, con las que me he divertido mucho, que caracterizan la historia que se desarrolla ante los ojos del lector. Entonces, preguntabas en cómo entrelazar las dos cosas, cómo entrelazar, por qué se entrelaza el amor y la belleza. Se entrelazan porque en el fondo es lo mismo. Es lo mismo en el sentido de que ambas buscan lo mismo, tienen la misma ansia existencial de romper las apariencias inmediatas del mundo e ir a lo más profundo de él. Es decir, tanto el arte, con su expresión de belleza, como el amor, con su expresión de perderse en el otro, de perderse en el otro al tiempo que uno se encuentra a sí mismo y encuentra al otro, sin acabar de encontrarse nunca totalmente, pero en esta ansia, en esta búsqueda, en este camino, en esta senda hacia el encuentro, es lo mismo que existe en el arte, en su ruptura de las apariencias inmediatas para a través de las mismas, sin descartarlas en lo más mínimo. Y esto es lo que las vanguardias en últimas acabaron por no entender, considerando que había que romper con el mundo había que romper totalmente con el mundo de las apariencias y con un platonismo profundo, que ir a buscar solamente el fondo. Y ese es lo que en ambos casos se busca, se intenta alcanzar en todo caso. Y creo que es también fundamental en la novela y está relacionado con ello, y aquí podríamos volver de alguna forma a la realidad, el tema de la mujer en nuestro tiempo, ¿no? Acabas de mencionar la belleza y esa donna angelicata de la que hablaba Dante Alighieri, los Fideli de Amori, Cavalcanti, incluso Boccaccio, era una mezcla entre belleza y sabiduría, ¿no? De alguna forma ellos buscaban en la mujer la belleza y la sabiduría. En tu novela la cuestión de la mujer es permanente, ya sea porque el protagonista en algún que otro momento se ve relacionado con el Ministerio de la Igualdad y de la mujer, ¿no? Y todas estas cuestiones. De la igualdad y de la multiculturalidad. Exacto, ya va adquiriendo nombres, lo cual tampoco es descabellado. Y de los derechos humanos y animales. Claro, todo el pack completo de lo que en nuestro tiempo se estila, sino también porque de alguna forma cada vez es más difícil encontrar en la mujer, precisamente por esa labor que están haciendo de horadar lo que ha constituido tradicionalmente lo femenino, a mujeres que puedan representar aquello que veían los fieles de amor, Dante Alighieri y demás en la mujer, ¿no? Esa belleza, esa sabiduría, porque parece que hoy en día parte del culto a lo feo también está en afear la propia belleza de las mujeres exterior e interiormente, ¿no? Convertirlas en seres egoístas, consumistas, indignos, que vayan con el pelo corto, teñido de no sé qué colores, etcétera, etcétera, con una moda astrosa en el vestir y demás, que hace que sea muy difícil, ¿no? Y puede que también el protagonista Héctor, en las relaciones anteriores a encontrar a Margot,
se vaya encontrando con esa dificultad, ¿no? De querer amar y llevarse el desengaño constantemente, ¿no? Desengaño tanto mayor cuanto que el amor profundo, absoluto, que él tiene por Margot se ve frustrado al final. En las peripecias que llevan a su ruptura absoluta y a la conversión de Margot en un ser totalmente distinto de aquel que había aparecido, que él había creído ser, que él había creído que ella era en los primeros años de su relación. Pero es indudable que esta es la búsqueda ansiosa, enfebrecida que tiene mi protagonista, que tiene Héctor, y que ve en Margot, contrariamente a las otras mujeres que él había tenido en su vida, la plasmación de esta dualidad fundamental de la belleza espiritual y de la belleza voluptuosa. El ser perfecto en el que concurren ambos elementos. Hay una característica, yo también creo en el libro, que es muy interesante y que conecta con tu pensamiento más político, aunque hay que decir, para quien no te conozca, que más que de política, ¿no? De crónica parlamentaria, tú de lo que te has ocupado siempre es de metapolítica, de esa política profunda que va a las raíces y demás. Y aparece también en el libro tanto tu preocupación por las élites como la preocupación por el pueblo, ¿no? Esa doble vertiente. Hay que recordar eso, aquello que decía Pareto, ¿no? De que de vez en cuando había que hacer una limpia en las élites, ¿no? Había que hacer sangrías y dejar que entraran nuevas élites. Y una cosa que muestra muy bien tu libro es cómo de alguna forma llevamos demasiado tiempo estancados en las mismas élites, unas élites que son estúpidas, que están entregadas al culto de las cosas más absurdas y que precisamente tienen en la fealdad y en el rechazo de la belleza uno de sus motivos principales. Entonces quisiera que nos explicaras un poco, por un lado, ese problema con las élites y por otro lado, qué papel ocupa el pueblo, escribamos pueblo con mayúscula o con minúscula, a la hora de ponerle fin a ese problema, porque el pueblo al final es la masa y es muy difícil también que esa masa que está en una cultura de masas pueda, de alguna forma, encaminar a unas élites que están del todo descarriadas. Bueno, esas cuestiones, para serte franco, en la novela como tal están como máximo esbozadas muy levemente y al desgaire y punteadas, por así decirlo. Y si tú las has pillado en tales términos y puedes soltar el discurso que acabas de hacer, es porque conoces perfectamente el resto de mi obra y de mis artículos y de mis libros y sabes lo que pienso. Pero en el libro, en la novela, todo eso, como te decía, está exclusivamente insinuado de alguna manera muy leve, porque si no fuera así, entonces ahí las ideas se lo comerían todo y acabaría escribiendo un tratado filosófico o un ensayo, por más que fuera un ensayo escrito con estilo literario, y esto era lo que quería evitar a todo precio, ¿no? Pero con esto que acabo de decir, sin embargo, no quisiera rehuir el fondo de tu pregunta y dejando de lado lo que digo o dejo de decir en la novela, te contestaré que sí, que efectivamente el problema fundamental es el de las élites, que con la degeneración actual de nuestras élites, evidentemente, no vamos a ningún sitio, y en tanto en cuanto que por lo que lo tomo por otro lado, que por consiguiente la alternativa es confiar en el pueblo, pero sabiendo también, siendo conscientes de que este pueblo está profundamente manipulado por el aire de los tiempos en el cuyo principal causante son las élites, o más que las élites, mira, yo hablaría de las élites intermedias. Son estas la verdadera correa de transmisión
de nuestros males. Es decir, toda esta multitud de profesores universitarios, periodistas de medio pelo, gente frustrada en últimas que ha creído que iba a ocupar un gran cargo en el mundo de la cultura, del poder o de la política, y que luego se han tenido que contentar con pequeñas migajas que caían de la mesa, y que tienen un resentimiento profundo y que sí, que son los primeros incapaces de hacer suyo el gran desafío de nuestro tiempo, este desafío consistente en asumir, y ahora sí que me marcho absolutamente de la novela para hablar de lo que abordaba en El abismo democrático, incapaces de este gran reto que consiste en asumir lo que llamo la indeterminación fundamental del mundo, el hecho de que no haya un principio vertebrador del mundo de carácter absoluto, a una verdad a la cual agarrarse, y saber al mismo tiempo que sin embargo hay que hacer como si lo hubiera, y hay que actuar en todo caso como si lo hubiera, y que hay algunos principios determinados, el de la belleza, por ejemplo, el de la nobleza, el de la grandeza de espíritu, el de la inserción en una comunidad histórica, etcétera, que son absolutamente imborrables y que no dependen de la voluntad pretendidamente autocrática del individuo. Hay cosas que están por encima del individuo y de su decisión, punto, que se nos imponen por sí mismas. Y esto hay que saber aceptarlo. Y aceptarlo con júbilo y con fervor, siempre y cuando sean cosas realmente dignas. Lo que hoy se nos impone es indigno, pero lo que en otros tiempos se imponía, había una parte, es cierto, de indignidad, pero había al mismo tiempo una parte de profunda dignidad, mientras que hoy hay solamente una parte de comodidad y de bienestar. Para quien no te conozca, hará cosa de... Antes, al principio del programa, he hecho una presentación que decías, no, hombre, bueno, yo creo que era ajustada, y a quien le pueda parecer hiperbólica, quisiera que profundizáramos un poco en cuál es tu trayectoria para que te conozca. Se han cumplido, estamos grabando la entrevista en 2022 y se han cumplido hace escasos meses 20 años de un escrito firmado por ti y por Álvaro Mutis, titulado El manifiesto por la muerte del espíritu, que fue publicado contra la muerte del espíritu, que fue publicado en las páginas del Cultural, y que posteriormente el Cultural del Mundo, y que posteriormente ha dado título al sitio web, que primero fue una revista de papel y ahora ya es un sitio web que tú llevas años editando, que se llama El Manifiesto. Y quisiera que nos contaras un poco cómo surgió este manifiesto contra la muerte del espíritu, porque digamos que ahí nace una forma de ver la realidad y de plantear la batalla que está en todas tus obras, incluso en esta novela, que como has dicho en todo momento, y es cierto, es una novela de personajes, es decir, es una novela, no un panfleto revestido de narración. Pero bueno, en esa labor que tienes también como ensayista, como personalidad pública, ese manifiesto, ¿cómo surgió? Efectivamente, este manifiesto es lo que está en los orígenes de todo. Surgió poco tiempo, pocos años después de haber regresado yo de lo que denomino pomposamente un largo exilio, pero no vamos a entrar en los detalles de mi historia personal porque todo esto nos llevaría demasiado lejos. Y sumido en una situación en la que me encontraba yo en aquel entonces, viviendo problemas en Barcelona, con todos los problemas derivados de mi visceral antiseparatismo, por más que soy de origen catalán y de lengua materna catalana, encontrándome pues sumido en un profundo aislamiento, me dije un buen día, y se lo comenté a mi mujer, y ella me animó a lanzarme ahí. Me dije, voy a intentar poner por escrito el malestar que siento respecto al mundo contemporáneo,
vamos a ver si hay algún loco más que acaso pudiera estar de acuerdo con esto. Así de sencillo fue que escribí el texto, que era un texto de unas 7 u 8 folios, y una vez que lo hube terminado, me dije, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Se lo di a algunos amigos conocidos que estaban a mi alrededor, a todos los cuales les pareció muy bien. El único que tenía una cierta relevancia y que lo firmó y que me dijo que me daba su firma era el filósofo barcelonés Eugenio Trías, en paz descanse, y ahí se acabó la cosa. Intenté entonces sacar el texto en alguna revista, en algún periódico, no encontraba ninguno, y al final, a raíz de haber conocido en otras circunstancias a Álvaro Mutis, el poeta colombiano también, que en paz descanse, ganador del premio Cervantes 2001, que había estado en Barcelona y lo fui a ver. De buenas a primeras le di sin más el texto le encantó, me lo firmó, nos hicimos amigos y además le pedí que no solamente me lo firmara, sino que me diera la autorización de poner su nombre como coautor del mismo. Y gracias a este hecho fue como el suplemento del Cultural del Mundo acabó publicándolo. Y al publicar en un periódico de lo que yo llamo la prensa del régimen, es decir, un periódico mainstream, hijo mío, es lo que cambia esto respecto a estar publicando en un periódico de la caverna, un periódico fuera de toda proyección social y mediática importante como puede ser el Manifiesto, al igual que los otros periódicos de Internet que existen. Internet es una cosa extraordinaria. Frente a la no existencia de Internet, por supuesto, esto nos da una válvula de escape, pero que no tiene absolutamente nada que ver, y sería ilusionarnos pensar lo contrario, no tiene nada que ver con lo que significa el poderío, la influencia de los grandes periódicos y medios de comunicación. Digo esto porque gracias única y exclusivamente al nombre de Álvaro Mutis y al hecho de que por el nombre de Álvaro Mutis la cosa salió en un periódico como El Mundo, pues hubo cantidad de gente que se acercó a nosotros. Se puso en marcha una pequeña web, sumamente artesanal en aquellos tiempos, pero que fue suficiente para que nos conectáramos entre nosotros, para que viniera gente de todas tendencias, incluso de gente de izquierdas, intelectuales notorios de izquierdas, que sin darse cuenta probablemente de la profunda carga mortífera para ellos que llevaba, que implicaba este texto, lo firmaron. Y a partir de ahí me relacioné con otras gentes, especialmente con José Javier Esparza, y acabamos sacando el primer número de la revista El Manifiesto en papel, que salía en el mes de octubre del año 2004. Organicé también un concurso de verano en la Universidad del Escorial, al cual invité a, que luego se convertiría en mi gran amigo, Alain de Benoit, fundador, inspirador de la nueva derecha francesa, lo cual inmediatamente fue tomado como pretexto para que la cadena SER nos acusara de ser unos irredimidos neofascistas, la cosa que hizo salirse corriendo del Manifiesto a aquellos escasos intelectuales de izquierdas que lo habían firmado en su momento. Y la revista El Manifiesto, que se imprimía en 5.000 ejemplares, que era el mínimo que nos exigían para poner en distribución en los kioscos de España, porque ahí es nada, la cosa se vendía en cualquier sitio, sino que se vendía en kioscos.
se vendían al principio entre 1.000 y 2.000 ejemplares, que luego fueron reduciéndose progresivamente, como suele suceder en el mundo de la edición de periódicos, y hasta que la cosa resultó económicamente insostenible y al cabo de 12 números tuvimos que ponerle fin para sacar el manifiesto junto con el apoyo de gentes que hicieron una pequeña inversión para intentar crear un digital digno de este nombre en forma de precisamente periódico digital, que es el cuyo primer número debió de salir en el mes de abril de 2007, y desde entonces pues llevamos 15 años en la brecha, sacando cada día un nuevo artículo, y hay a veces dos, en un periódico que mezcla los dos registros, mezcla el registro político, pero en el sentido casi inmediato de la politiquería, pero muy poquito y solamente en los momentos en que hay grandes acontecimientos. Por ejemplo, ahora con las elecciones americanas probablemente saquemos algún artículo, lo mismo con el fraude electoral que se ha producido en Brasil. Jugamos también nuestro papel cuando hubo el golpe de Estado en Cataluña en el mes de octubre de 2017, pero pare usted de contar. Para todo el resto intentamos hacer análisis más de fondo, pero centrados también en la actualidad política, o más en la actualidad, como tú llamabas anteriormente, metapolítica del término. ¿Qué es lo que se entiende por metapolítica? Por metapolítica se entiende el hecho de plantear las cosas políticas desde una perspectiva no estrictamente política, sino político-cultural. Es decir, saber no tener como objetivo alguno la conquista del poder, sino la transformación de las mentes, de las sensibilidades, del espíritu de las gentes, a fin de que solo de esta manera, una vez transformado, una vez incidido, de haber incidido en su espíritu, las cosas puedan tomar políticamente el sesgo que conviene para transformarlas de una manera concreta y tangible. Yo diría que además el mejor halago que se puede hacer de ese manifiesto contra la muerte del espíritu es que, leído 20 años después, tiene casi más actualidad, si es posible, que leído en el momento de su publicación. Es decir, que lejos de haber cambiado la situación o de haberse evaporado después de 20 años muy cambiantes y llenos de acontecimientos históricos, lo que allí se describe y se critica, todo lo contrario, ¿no? Sino que se hace más presente. Y aparte de ser editor de esta... Me permito por supuesto. Que me olvidé de decir algo, es que aparte de su dimensión política, metapolítica y cultural, dentro del ámbito cultural tiene también, sobre todo desde los últimos meses, gracias a la participación de alguien que conozco y que eres tú, una dimensión literaria bastante importante, con artículos de crítica literaria de muy alto nivel. Bueno, te lo agradezco, Javier, es un honor participar ahí y precisamente de tu actividad de amante de la literatura, ya no solo como escritor de novelas como El deber de lo bello, sino también como editor. Primero en Altera, que yo creo que ha publicado algunos de los mejores libros que se han sacado en lengua española, tanto por autores españoles como por autores de prestigio como Dominique Venner. Se han publicado en España. Empezamos, imagínate, perdón que te interrumpa, empezamos nada más ni nada menos que con los sonetos del amor oscuro de Federico García Lorca, más textos inéditos de madurez. Y luego has acabado publicando en Ediciones Insólitas, que, bueno, estos dos libros pertenecen a su catálogo. Son unas ediciones verdaderamente bellísimas, ¿no? Pone también esto de manifiesto, pues que eres un gran editor y además has estado en contacto con algunas de las prosas más deslumbrantes también de la lengua española, lo cual no solo habla bien de ti como estilista que practica la escritura, sino también como lector. Y estoy hablando de personas como Nicolás Gómez Dávila. Eres el primer editor en España de Nicolás Gómez Dávila, que es quizás
el mayor prosista en nuestra lengua del siglo XX y que aquí ha sido desconocido hasta que tú lo has introducido. Y has publicado a gente como Sánchez Dragó, del que ya hemos hablado, como el Marqués de Tamarón, que tratan el idioma español pues casi como gentes del siglo de oro, ¿no? Es decir, son prosistas. También publicamos en sus tiempos, imagínate, El Otomano Famoso, una comedia inédita de Lope de Vega que había sido descubierta por Lola Becaría. ¿Y cómo es publicar clásicos? ¿Se vende? No, es algo no horroroso. Se vende, ¿no? Es terrible. Es algo horroroso. Yo vine en realidad, yo venía, cuando regresé a España después de mi largo exilio, en el año 94, yo venía del mundo francés, donde todos los clásicos, absolutamente todos, están editados. E incluso hay un boletín del Centro Nacional de las Letras en que si hay algo que no ha sido editado lo señala cuidadosamente, advirtiendo a los editores que por favor editen tal pequeño, recóndito, olvidado clásico. Mientras que en España la cosa no es en absoluto así. Hay tal vez ahora menos, pero sobre todo en aquel momento había mucho clásico. Me daba cuenta yo asombradamente que no estaba, o que había estado y que luego había sido descatalogado y nadie lo conocía y no había forma de encontrarlo. Yo me dije, bueno, esto es una locura, esto es absolutamente insensato. Si yo me presento en el mercado español y me pongo a editar esos clásicos, pues ahí me voy a forrar, va a ser un éxito absoluto y tal. Cosa que me lo corroboró, imaginándote cómo estaba yo en aquel momento de feliz y contento, la edición de Los sonetos del amor oscuro de Lorca, que habían aparecido en primerísimo, bueno, la historia de los sonetos es demasiado larga, en 2 palabras. Una parte había sido publicada ya en España, pero quedaban como 5 o 6 poemas que no habían sido publicados o solo en periódico, lo había publicado el ABC, pero no habían sido recogidos nunca en libro. Y había estos pobres sonetos habían chocado, no habían sido publicados porque habían chocado con, imagínate, la negativa de la familia Lorca, que consideraba que el adjetivo oscuro de sonetos del amor oscuro se refería a su vertiente homosexual. Cosa que es absolutamente, que el fondo, que el amor en el que piensa Lorca cuando escribe los sonetos pues es homosexual, por supuesto, pero es lo que menos importa. Sí. Y además, leyéndolos atentamente como yo los he leído, te aseguro que solamente he encontrado una única rima masculina. Todas las demás son neutras o aplicables tanto a un hombre como a una mujer. Bueno. Paréntesis cerrado, estos sonetos tenían dificultad en ser publicados en España. Mientras yo vivía en Francia, en fin, el mundo francés, en Bruselas exactamente, fueron publicados en traducción francesa por Gallimard. La cosa me escandalizó, yo me dije que no, yo no voy a leer a Lorca primera versión traducido al francés. Algún día será traducido al español, esperemos para entonces. Y sin saber que sería yo quien precisamente lo iba a editar. Y cuando llego a España me encuentro a través de un amigo librero que existe un libro de textos inéditos que repertoria sus dichos sonetos del amor oscuro. Bueno, total, que me dirijo a la agencia que llevaba los derechos de autor de los Lorca, pidiéndoles la autorización para editarlo. Yo, que era un don nadie, que acababa de abrir en el domicilio particular donde vivía, sin tener oficina, sin tener personal, sin haber editado nunca un solo libro, me lanzaba al agua de esta manera con semejante libro. Entonces, ¿cómo fue posible que me dieran los derechos? Fue simplemente posible
Esto es una pequeña anécdota, no quisiera extenderme demasiado, me los dieron porque simplemente los pedí para hacer una antología de la poesía erótico-amorosa de Federico García Lorca, dentro de la cual puse la lista de todos los poemas que iba a incluir, la mayoría de los cuales eran poemas ya editados, clásicos de toda la vida, y además les añadí los títulos de los de los sonetos del amor oscuro en cuestión, y la cosa pasó. Y me dieron la autorización para editarlo. Y la cosa tuvo un éxito fabuloso. Se llegaron a vender como 15.000 ejemplares de este libro. Y después de lo cual me pensé, bueno, pues la cosa está hecha, ¿no? Esto es llegar y versar el santo, y me puse a editar otros libros clásicos que fueron un completo y total fracaso. Me edité, por ejemplo, La piel de Zapa de Balzac. No funcionó en absoluto. Luego me cayó en las manos este otomano famoso de Lope de Vega, del que te hablaba, 3/4 de lo mismo, convencido que iba a ser un exitazo inmenso, pero no fue el caso lo más mínimo. Y edité también las partes de las memorias de Casanova que se refieren a su estancia, a sus viajes en España. Y sucedió 3/4 de lo mismo. Y estuve manteniendo la editorial desde esta perspectiva que se quería en sus principios altamente literaria y no política, hasta que poco a poco empecé a darle un giro político, y hubo un gran éxito editorial que fue la edición de 2 libros de Pío Moa. Bueno, y además has publicado también la única novela que yo conozco que existe del Marqués de Tamarón, sí, que no es poca cosa, y yo creo que la mejor recopilación de artículos que hay de Aquilino Duque, que seguramente es también el mejor escritor de artículos que ha habido en España en muchísimo tiempo. Para hablar de los contemporáneos, efectivamente. O sea, que son 2 auténticos méritos. Y ahora has publicado este libro, El deber del ovillo, o sea que has vuelto al terreno de la novela. Y ya por último quisiera preguntarte, antes de dejarte, si quieres hacer una última consideración sobre el libro, por la dificultad de hacer un movimiento análogo a la nueva derecha en España, que es, ya sé que es la madre del cordero, pero de alguna forma, si alguien lo ha intentado, hacer algo semejante a lo que hicieron Dominique Venner, Alain de Benoit y tantos otros en España, ha sido tú. Evidentemente, con todas las particularidades. Con anterioridad lo había intentado también Esparza, hay que reconocerlo. Sí, bueno, había gente como Esparza, Ernesto Milá, Antonio Medrano, que por ahí estaban, pero yo creo que quien mejor ha sabido tender puentes, y el manifiesto es una buena prueba de ello, entre múltiples sensibilidades del mundo disidente, has sido tú. Y de alguna forma, esa dificultad de la que hablabas antes para penetrar en los grandes medios de comunicación, y sobre todo para hacerles la competencia, que es algo a lo que quienes humildemente tratamos de abrirnos un huequito dentro de este mundo disidente, nos enfrentamos todos los días con dureza, como el pobre Don Quijote, salimos apaleados, pues nos damos cuenta de lo difícil que es eso. Entonces quisiera que nos hables un poco de esto antes de pasar a una última consideración acerca del libro, que desde luego será un tema más agradable como lo es para todos los amantes de la literatura. ¿Quieres que te dé una respuesta optimista o pesimista? Realista, Javier. Muy difícil, indudablemente es muy difícil, pero ¿qué más da? Hay que hacerlo, hay que actuar como si no fuera difícil. Hay que olvidarse de las dificultades, hay que olvidarse de los índices de audiencia, y hay que seguir en ello. Sabiendo que acumulando, es lo que decía antes, ¿no? Internet nos abre extraordinarias puertas. Sin Internet, en primer lugar, no estaríamos siquiera grabando esta entrevista, y seguramente ni siquiera tú y yo nos habríamos llegado a conocer. Pero Internet es como todas las cosas de la modernidad, es un arma de doble filo. Un arma de doble filo porque por ahí se puede verter toda la cantidad de porquería y de vulgaridad y de tomarse por el pito del sereno, con el que muchísima gente
cubre su insignificancia y su pequeñez y se imagina lo que no es y le hace hacerse ilusiones, ¿no? Y tomarse por lo que no son. Esto también en relación con lo que hablábamos anteriormente, respondiendo a tu pregunta sobre las relaciones entre élites y pueblos, de toda la cuestión del populismo. Un populismo sí, no queda otra alternativa, pero sabiendo que no habrá un populismo vencedor más que si salen unas élites vencedoras dignas de este nombre, y estas élites no pueden salir, no pueden salir, sí, pero no pueden pertenecer, no puede, sin más, dentro de las filas del pueblo. Tienen que estar por encima, tienen que establecer un mando, esa palabra que odia el mundo democrático, tienen que establecer una jerarquía, tienen que establecer un mando. Ahí estamos, todo eso nos podría llevar mucho más lejos, a toda la cuestión de lo que es la igualdad y la desigualdad como valores vertebradores del mundo democrático y como causas últimas o no de las llagas de las que habla Dragó. Pero no he contestado a tu pregunta. Tu pregunta exactamente era... La dificultad de hacer una nueva derecha en España. La dificultad está clara, llevo 20 años en ello, ahí estamos, el manifiesto sigue estando saliendo todos los días, tenemos nuevos lectores, tenemos nuevos autores, algunos tan notables como uno que firma con el seudónimo de Sertorio, que hace brillantes análisis geopolíticos sobre la situación actual. Una maravilla. Que tiene unos conocimientos históricos extraordinarios. Tú has llegado también con tu ámbito literario que significa una entrada nueva. Hay mucha otra gente. Pues, basta que nuestros lectores consulten las páginas del manifiesto. Va a estar en la descripción del vídeo. Por supuesto, va a estar muy sencillo. Elmanifiesto.com. Sí, con artículo, elmanifiesto.com. Y hemos hecho todo eso, esto está ahí, pero esto no se ha plasmado en absoluto en un movimiento sociopolítico o metapolítico digno de este nombre. Esto no cabe la menor duda, pero da igual. Lo he hecho con las dificultades propias de nuestra situación, es digno de haberlo hecho y estoy absolutamente feliz de haberlo hecho y de proseguirlo. Y ya haciendo un llamamiento a todo el mundo para que ponga su grano de arena, su contribución al respecto, contribución que evidentemente pasa también por la disposición de medios económicos de los que carecemos, como carece toda este tipo de empresas, entre otras razones, porque la derecha, a diferencia de la izquierda, no tiene los oros correspondientes que ahí le sueltan el dinero a mansalva, ¿no? Los Robles o los Rouras o compañía. Nada más. Pues por terminar con la cuestión más complicada, vamos a volver por unos instantes al libro El deber de lo bello, porque a mí hay algo que me llama mucho la atención en el final, sin hacer ningún tipo de spoiler, como se diría hoy, con ese horrible término anglosajón, que ese es otro de los problemas que tenemos, pero hablas de la sonrisa triste del vencedor. Es la sonrisa que tiene... sonrisa esquinada, sí. Sí, que tiene el protagonista, una mueca, y que es casi una síntesis de una actitud vital en la que yo encuentro pues antecedentes como Julius Evola, como Ernest Junger, ¿no? Ese cabalgar el tigre, ese vivir emboscado. Estamos tan asediados que parece tan difícil poder ser libre, tan difícil escapar de la fealdad y tratar de poner los ojos en la belleza, pero de alguna forma consigues que Héctor, que tu protagonista, a pesar de todas las putadas a las que se ve enfrentado, consiga hacerlo y bueno, yo en lo que te he podido tratar puedo dar también fe de que es así en el terreno de lo personal y eso de alguna forma podríamos decir que es la sabiduría. Yo lo envidio desde luego desde la perspectiva de alguien de mi edad
se ve como algo a conquistar, y quisiera un poco preguntarte por esa sonrisa triste del vencedor, ¿cómo demonios se consigue? Porque la gracia de los dioses te la da, o no te la da, eso es todo. Una sonrisa de tintes, diríamos, epicúreos. En últimas, Epicurio y el gran plasmador, la gran vía por la cual su obra nos ha llegado, que no es otro que Lucrecio con el de Rerum Natura. Es un hombre profundamente desengañado, pero que tira para adelante con ánimo vital y con esto con esa palabra que tampoco me gusta nada, porque hoy se dice que es el emprendimiento, el saber que no hay más allá, el saber que este mundo está destinado a su demolición, en el sentido de que es el mundo terrenal el único que conocemos y que por lo tanto nos enfrentamos a la muerte, sin esperanzas de ningún más allá. Todo lo cual nos llevaría a hablar de la divinidad, de lo sagrado, de los dioses, de lo que yo entiendo por ello, pero esto es otro asunto. Si quieres hablamos otra vez de ello. Y esto hay que asumirlo, y para eso hace falta una fuerza de carácter, la misma fuerza de carácter que tenía un Nietzsche, esta misma duplicidad de sentimientos, de saber que no hay verdad y que hay que actuar como si hubiera verdad. Es algo profundamente presente en Nietzsche, al igual que lo era en los epicúreos, o que lo era en un medio epicúreo, medio escéptico, como Michel de Montaigne, gentes, todas ellas que han dejado su obra, que es la luz que guía y orienta nuestros pasos. Bueno, pues Javier Ruiz Portella, yo creo que además de trazar un perfil intelectual, hemos hablado también de lo último que has escrito, que es El deber de lo bello, y no sé si nos quieres hacer algún tipo de mención, algún proyecto que tengas ahora en marcha, aparte de digamos, llevar el manifiesto y de que este libro se lea, o... Mi próximo libro, que está ya por lo demás terminado, y en busca de editor, es una biografía novelada de un personaje fascinante que se llama Margherita Sarfatti. Margherita Sarfatti es una gran intelectual judío-italiana que fue durante 20 años la amante primera de Mussolini, inspiradora y fundadora ideológica del fascismo, creo que más exactamente corresponde llamar el primer fascismo, hasta que su degeneración, la degeneración del fascismo, en particular con las denostadas y abominables leyes raciales de 1938, le obligó a Margherita Sarfatti no solamente a romper su relación sentimental con el duce, sino a tomar el camino del exilio en Argentina. Pues un tema desde luego más que interesante, y esperamos que pronto encuentre editor y que puedas venir aquí a hablar con nosotros de ese libro. Ha sido un placer, Javier, tenerte con nosotros. Y gracias a ti. Y gracias a los espectadores. Invitamos a que vayan al manifiesto, invitamos a que lean también El deber de lo bello, y volveremos pronto aquí con más programas también en Pura Virtud, Cine y Literatura. Si el libro no se encuentra en librerías, simplemente se encuentra disponible tanto en versión en papel como en versión online, en ebook, en Amazon, así como en la web de la editorial edicionesinsólitas.com. Bueno, pues ya tienen ustedes la forma de conseguir el libro, no se lo pueden perder, así que nada, volveremos pronto con más programas por acá en Pura Virtud.